El destino le dio a Egor Sokolov un regalo inesperado después de años de vivir como un fantasma entre los hombres. Condenado injustamente por un crimen que nunca cometió, optó por refugiarse en el corazón de la taiga siberiana, lejos del juicio de los demás y de las mentiras que lo convertían en un paria. El aire helado le quemó los pulmones mientras exhalaba una nube de vapor, ajustando las correas de la mochila que pesaba sobre sus hombros como un montón de recuerdos. El sol de febrero, tan frío y lejano como el propio Egor, apenas podía atravesar la cortina de nubes grises que cubría el cielo. El bosque inmóvil bajo su manto de nieve solo era interrumpido por el crujir de pasos sobre la superficie helada. «¿Qué pasa, Barso? Otro día solo nosotros dos y esta soledad», le murmuró al husky de pelaje plateado que se deslizaba a su lado sin emitir sonido. El perro levantó las orejas y lo miró con sus ojos desiguales, uno azul como el hielo, el otro marrón como la tierra, una asimetría que, de alguna manera, reflejaba el alma dividida de la propia Egor, como si ambos pertenecieran a dos mundos sin encajar del todo en ninguno de ellos. 3 años tras las rejas lo habían marcado como un cazador furtivo, una amarga acusación para un hombre que había dedicado su vida a combatir a quienes destruían la naturaleza por dinero. La sociedad, que antes admiraba sus fotografías, le dio la espalda tras el veredicto. Solo quedaban aquellos parajes nevados, el perro leal y el silencio de una cabaña abandonada en los confines de una reserva natural, donde nadie lo molestaba con preguntas ni miradas sospechosas. La taiga no juzgó. No requirió explicaciones. Y por un momento Egor pensó que tal vez sería mejor así. Su mente, sin embargo, lo llevó de regreso a un pasado que parecía pertenecer a otra vida. Luces brillantes de una galería de arte, copas de champán levantadas por invitados embelesados ante su obra maestra, un tigre de Amur, capturado en un momento de pura intensidad, mirando directamente a la cámara. No era solo un animal, era un símbolo de naturaleza indomable, un milagro al borde de la extinción. Increíble, Egor, resonó la voz de Víctor Ryazantsev, su entonces compañero, elevándose por encima del murmullo. Esto es una mina de oro. ¿Tienes alguna idea de cuánto pagarían por información sobre dónde encontrar una copia como esta? Solo necesitamos. No, interrumpió Egor antes de terminar. Mis fotografías son un grito a favor de la conservación, no un mapa para cazadores. Víctor se rió entre dientes, colocando una mano en su hombro con engaño calculado. Basta de romanticismo. Hoy en día solo importa el dinero. En ese momento Egor vio caer la máscara, detrás de la sonrisa comercial, se escondía algo depredador, frío. Aún te arrepentirás de esto, habían dicho los ojos de Ryazantsev, aunque sus labios permanecían quietos. 6 meses después Egor fue detenido, acusado de colaborar con una red de cazadores ilegales. Las pruebas fueron impecablemente falsificadas y los testigos ensayaron a la perfección. Un ladrido agudo de Barso lo arrancó de ese pasado. El perro ya no caminaba a su lado, sino que se había detenido a distancia, mirando alternativamente a él y a un punto a la derecha del camino trillado. ¿Qué será? Egor frunció el ceño. Barso rara vez se desvió de su camino habitual. El husky volvió a ladrar, más insistente, y avanzó unos pasos hacia el misterio, como invitando a su dueño a seguirlo. La mano de Egor instintivamente buscó el mango del cuchillo de caza. ¿Eran cazadores? ¿Un animal herido? Corrió tras el perro hundiéndose en las capas más profundas de nieve. Ramas jóvenes de abeto le azotaron la cara, pero Barso continuó con determinación, girándose de vez en cuando para comprobar si lo seguían. De repente Egor notó algo extraño en la prístina superficie, pequeñas huellas, como las de los niños, y junto a ellas, letras presionadas en la nieve con dedos temblorosos, ayuda. Estamos aquí. Su corazón dio un vuelco. Niños perdidos en la taiga a 30 kilómetros del pueblo más cercano. Barso, busca, ordenó, y el perro echó a correr por el rastro de huellas sin dudarlo. Los encontraron al pie de un pino caído, refugiados bajo una estructura improvisada de ramas rotas y ramas cubiertas de nieve. 2 pequeños, un niño y una niña de 6 o 7 años, estaban atados entre sí por una cuerda de montañismo, cuyo otro extremo estaba sujeto a trozos de tela que parecían un paracaídas. El niño estaba inconsciente, su cuerpo cubría parcialmente a su hermana, como si, hasta el último momento, hubiera intentado protegerla del frío. La niña permaneció inmóvil, con los ojos muy abiertos fijos en Egor, llenos de un terror primitivo que le heló el alma.
Está bien, dijo suavemente acercándose lentamente como si fuera un animal herido. Yo te ayudaré. Ninguna respuesta, solo un temblor que sacudió su frágil cuerpecito. Egor comprobó el pulso del niño, débil pero regular, y le tocó la frente, cálida a pesar del hielo que la rodeaba. Fiebre. Necesitamos llevarlos a algún lugar cálido y rápido, murmuró, principalmente para sí mismo. Sacó el suéter de debajo de su chaqueta y envolvió al niño con él, antes de examinar a la niña. Tenía las extremidades frías, pero afortunadamente no había signos de congelación grave. Labios agrietados, un rasguño en la cara. Ella no respondió a nada, solo siguió mirándolo con esa mirada quieta, casi inhumana. Fue entonces cuando Egor notó que el cielo se oscurecía a una velocidad anormal. No se acercaba el anochecer, faltaban horas para el atardecer. Se avecinaba una tormenta de nieve. Pesadas nubes devoraron los últimos rayos de luz, y los primeros copos, gruesos y puntiagudos, empezaron a danzar en el aire. Maldita sea, maldijo, entendiendo la gravedad de la situación. Su refugio estaba a unos 5 kilómetros de distancia. En condiciones normales 1 hora de caminata, pero con 2 niños, uno de ellos inconsciente, y una tormenta acercándose, la tarea se volvió hercúlea. Sin perder tiempo, Egor tomó al niño en brazos, sorprendido por su peso casi inexistente. Luego miró a la chica. ¿Puedes caminar? Un ligero asentimiento. Bien. Sigamos atados a esta cuerda. Agárrate fuerte, no te sueltes. Conservó la cuerda que unía a los niños, pero la reajustó para que ahora los 3 estuvieran conectados, la niña, el niño en sus brazos y él mismo. Barso permaneció a su lado, empujándola suavemente con la nariz cada vez que ella flaqueaba. La tormenta iba ganando fuerza minuto a minuto. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. El viento arrojaba agujas de hielo contra la cara. Egor avanzó más por instinto que por vista, con los brazos entumecidos por el peso del niño, pero insistiendo en seguir adelante. Media hora más tarde sintió un tirón en la cuerda. Cuando se dio vuelta, vio a la niña arrodillada en la nieve. Barso aulló suavemente intentando levantarla. Agárrate fuerte, pequeña, dijo Egor, arrodillándose a su lado. Ya no tenía fuerzas, eso lo decían sus ojos. Luego se enfrentó a una elección cruel, dejar a la niña con Barso y correr con el niño en busca de ayuda, o intentar cargarlos a ambos. Pero la primera opción sería la pena de muerte para ella. En esa tormenta, es posible que no regrese a tiempo. Me los llevaré a ambos, decidió, sabiendo que sus propias reservas estaban al límite. Fue entonces cuando Barso empezó a ladrar con urgencia, sacándolo del camino. Egor casi lo reprendió, pero algo en la determinación del perro lo hizo dudar. El husky no solo estaba inquieto, parecía guiarlos en una dirección específica. Encontraste un atajo, pensó Egor, forzando su memoria. Un cañón. Normalmente evitaban esa ruta por la fuerte pendiente y el riesgo de avalanchas, pero ahora, cuando cada segundo contaba. Adelante, ordenó levantándose con dificultad. Egor acomodó a la niña en el segundo hombro, sintiendo el peso de los 2 niños como una carga más allá de sus límites. El cuchillo, que alguna vez había parecido una extensión de su brazo, ahora era una carga difícil de manejar. Pero algo ancestral, grabado en la esencia humana, le impidió darse por vencido. No eran sus hijos. Ni siquiera eran conocidos, solo 2 niños encontrados por casualidad en el bosque. Y sin embargo el instinto de protegerlos superó el cansancio, como si el cuerpo, incluso al borde del colapso, supiera que eso era más importante que la propia supervivencia. El descenso por el desfiladero fue una pesadilla. En 2 ocasiones Egor estuvo a punto de perder el equilibrio, tambaleándose bajo el doble peso y sus pies resbalando sobre la nieve compacta. Pero Barso, como guiado por una fuerza sobrenatural, encontró los tramos menos empinados, trazando un camino entre las rocas cubiertas de hielo. La cortina blanca cegaba, el frío penetró hasta la médula de los huesos. Cuando finalmente llegaron al fondo del desfiladero, Egor ya se movía solo por pura terquedad. Cada paso era una puñalada en los músculos exhaustos. Ya no podía sentir mis manos, las piernas obedecieron por inercia, como si pertenecieran a otro cuerpo. Una sola idea martilleaba en su mente, un poco más. Solo un poquito más. Los últimos metros hasta Cordon, el puesto avanzado donde vivía, eran borrosos en mi memoria.
A través de la niebla blanca, las siluetas familiares de su cabaña emergieron como un milagro. No sabía cómo, pero llegó a la puerta, la abrió con las últimas fuerzas que le quedaban y llevó a los niños al interior. Actuando en piloto automático, los dejó en su propia cama y luego se acercó tambaleándose a la estufa. Leña, encendedor, cerillas. Los dedos no respondieron, pero la costumbre de años se impuso, el fuego se encendió. Con un último esfuerzo de voluntad, Egor quitó la ropa mojada de los niños, los envolvió en mantas secas y se dejó caer en el suelo junto a la chimenea, hundiéndose en la oscuridad. A punto de desmayarse, vio la pequeña mano de Dasa extenderse vacilantemente hacia el cuello de Barso. El fornido, sensible al sufrimiento, se acercó con cuidado y le ofreció calor, presionando su cuerpo contra el de ella. Sobreviviremos, fue el último pensamiento de Egor antes de que la conciencia lo abandonara por completo. El regreso fue lento como una marea que sube lentamente. En primer lugar, el dolor punzante en los músculos. Luego, el calor de la estufa. Y finalmente una ansiedad difusa cuyo origen no pude identificar inmediatamente. Cuando abrió los ojos, vio el techo bajo de su cabaña, cortado por las sombras danzantes de las llamas. Afuera, la tormenta todavía aullaba. La inquietud tomó forma, los niños. Se sentó abruptamente e inmediatamente hizo una mueca de dolor. El cuerpo, castigado por la marcha forzada del día anterior, protestó contra cualquier movimiento. Con esfuerzo se dio vuelta y los vio. El niño seguía acostado en su cama, respirando con mayor regularidad, pero aún inconsciente. La niña, Dasa, estaba sentada a su lado, pequeña y rígida como una estatua, con la espalda demasiado recta para ser una niña. No se movió cuando Egor se levantó. Solo sus ojos alertas, demasiado adultos para un rostro tan joven, seguían cada uno de sus gestos. ¿Cómo está tu hermano?, preguntó Egor, forzando su voz a sonar suave. Silencio. Solo una ligera tensión en los delgados hombros de la chica, como si se estuviera preparando para defender a su hermano a cualquier precio. Mi nombre es Egor. Soy el guardián de este parque. Avanzó lentamente hacia la estufa, manteniendo la distancia. Este es Barso, añadió, señalando al husky, que permanecía tendido a los pies de la cama, sin quitar los ojos de Dasa. El perro emitió un gemido bajo, pero no se movió, como si entendiera la fragilidad de ese momento. Egor alimentó con cuidado el fuego. En el invierno de 1998, poco después de su liberación, pasó semanas sin intercambiar una palabra con nadie excepto con Barso. Aquella chica le recordó su propio reflejo de aquella época, cerrada, sospechosa, marcada por heridas que no se veían. Debes tener hambre, dijo sin esperar respuesta. Voy a preparar un té de brusnica, arándano. Mi madre siempre decía que era la mejor medicina después del resfriado. Con mucha lentitud, para no asustarla, cogió la lata de papel de aluminio con los arándanos conservados en miel, vertió té negro en la tetera y lo dejó hervir sobre las brasas. Luego sacó galletas secas y un plato del armario. En todo el tiempo, Dasa nunca le quitó los ojos de encima. Una mirada de cachorro perseguido, dispuesto a atacar o huir ante cualquier señal de amenaza. Egor conocía bien esa expresión, la misma que veía en los animales atrapados en las trampas de los cazadores furtivos. La confianza, después de la traición, es lo último que se puede recuperar. Cuando el té estuvo listo, sirvió una taza, partió un trozo de galleta y probó ambos delante de ella, demostrando que no había peligro. Mira, está bien, dijo colocando la taza y el plato al lado de la cama. Comer. Esto te dará fuerza. Dasa observó la comida durante unos segundos y luego miró a su hermano. Sus ojos revelaron una lucha interna. Finalmente tomó la taza, pero en lugar de beber, la acercó a los labios del niño. Gota a gota vertió el líquido tibio en su boca, asegurándose de que lo tragara. Algo apretó el pecho de Egor. El cuidado de su hermana pequeña superó incluso el instinto básico de autoconservación. ¿Cuántos años tienen? Parecían tener 6 o 7 años, una edad en la que otros niños todavía creen en la magia y juegan sin preocupaciones. El niño pareció reaccionar al sabor del té. Sus párpados temblaron. Tenía fiebre y Egor sabía que debía actuar con rapidez. Buscó en su mochila una bolsita de lino con hierbas secas recogidas en otoño, hojas de brusnica, corteza de sauce y tomillo. Necesito prepararle medicinas a tu hermano, le explicó a la niña.
Tiene fiebre, ¿entiendes? Esto ayudará. Ella no respondió, pero algo en su mirada cambió. El miedo no desapareció, pero una pequeña chispa de esperanza se encendió en él. Egor preparó una decocción de hierbas, un antiguo remedio contra los resfriados y la fiebre que le enseñó su abuela. Luego mezcló ungüento de propóleo con aceite de abeto para tratar la congelación. Mientras se acercaba a la cama con la medicina, Dasa se puso tensa. Solo quiero ayudar, aclaró Egor. Tu hermano tiene los dedos y las orejas congelados. Si no lo trata, empeorará. La chica vaciló. Luego, para su sorpresa, extendió la mano hacia la decocción, la olió y asintió, como dando permiso. Con cuidado, evitando movimientos bruscos, Egor comenzó a aplicar el ungüento en las zonas enrojecidas de la piel del niño. Sintió la atenta mirada de Dasa sobre él, tan vigilante como un guardia nocturno. Lo cuidas muy bien, comentó Egor. ¿Es tu hermano? Dasa asintió. ¿Son gemelos? Preguntó, notando la evidente similitud. Otra ola. ¿Cómo se llama? Silencio. La muchacha se humedeció los labios secos, pero no emitió ningún sonido. De repente Egor comprendió, su mutismo no era solo desconfianza. Era la marca de un trauma tan profundo que se habían perdido las palabras en el camino. Como en respuesta a su pensamiento, el niño gimió y abrió los ojos. Por un momento miró fijamente al techo, luego volvió la cabeza y vio a Egor inclinado sobre él. El terror explotó en su mirada. Se sentó de repente y abrazó a su hermana en un gesto protector. «No la toques», gritó con la voz ronca por la deshidratación. «Cálmate, cálmate», Egor levantó las manos. «Nadie te va a hacer daño». El niño temblaba, miraba a su alrededor, desorientado. «¿Dónde estamos? ¿Quién eres?» «Mi nombre es Egor Sokolov. Te encontré en el bosque y te traje aquí. Esta es la estación de guardaparques dentro de la reserva. Estás a salvo». Parecía que el chico no lo escuchó. «Dasa, ¿te hizo daño?», le preguntó a su hermana. Ella negó con la cabeza y solo entonces el niño se relajó un poco. Barso, al notar el cambio en el aire, se acercó lentamente y apoyó la nariz en el borde de la cama. Dasa extendió su mano con cautela y el perro le lamió suavemente los dedos. Ese simple gesto pareció romper la última barrera. Las lágrimas corrieron por el rostro del niño. «Soy Daniil», sollozó. «Esta es mi hermana Dasa». Nuestra madre no pudo terminar, sacudido por lágrimas silenciosas. Dasa abrazó a su hermano, y en ese abrazo Egor vio toda la profundidad de un vínculo forjado no solo por la sangre, sino también por la supervivencia. Dos pequeños seres que contra todo pronóstico se habían mantenido unidos. El mundo pareció contener la respiración. Contra la inmensidad de una taiga que los tragaba con su blanco silencio, las palabras de Daniil resonaban como fragmentos de un rompecabezas que Egor no sabía si quería armar. Cuando el niño finalmente se calmó, su voz temblorosa comenzó a tejer la historia entre sollozos y pausas pesadas: una expedición científica, un helicóptero surcando el cielo sobre el denso bosque, el motor fallando sin previo aviso. Mamá gritó para que nos pusiéramos el paracaídas, repitió como si las palabras le quemaran. Era un paracaídas de carga de emergencia. Los había atado y los había empujado a través de la trampilla. Luego solo la caída, larga e interminable, y el impacto contra la tierra. Solo recuerdo haber cubierto a Dasa con mi cuerpo. Luego solo oscuridad. Egor escuchó y sintió que con cada sílaba se formaba hielo en su interior. Mamá prometió que nos encontraría, añadió Daniil, con esa fe ciega que solo existe en los niños, la misma fe que nos hace creer que los monstruos debajo de la cama no existen y que los padres son invencibles. Ella siempre cumple sus promesas. Egor no tuvo fuerzas para decir que en un accidente como ese, en las profundidades de una taiga despiadada, las posibilidades de supervivencia eran casi nulas. En cambio preguntó con la voz más firme que pudo reunir. «¿Cómo se llama tu madre?» «Vera Konstantinova», respondió el niño. «Ella es bióloga, estudia animales raros. Casi siempre nos llevaba a expediciones». El nombre golpeó a Egor como un golpe físico. Vera. Un nombre que había enterrado profundamente en su memoria durante los últimos 5 años, sellado como una herida que nunca sanaba.
La última vez que la vio fue en 1994, en el tribunal, cuando ella gritó a los guardias que lo arrastraban después de su sentencia: probaré su inocencia, cueste lo que cueste. El recuerdo lo golpeó con tanta fuerza que por un instante la cabaña, los niños, la nieve afuera, todo se desvaneció. Estaba reviviendo su última expedición juntos, en la cabecera de un río Taiga, donde habían descubierto un nuevo territorio para el tigre de Amur. La tienda bajo un cielo estrellado, las conversaciones sobre el futuro, la forma en que había dudado la noche antes de partir, como si quisiera decir algo crucial, algo que nunca se dijo. Una semana después fue arrestado. ¿Por qué te ves así? La voz de Daniil lo hizo regresar. ¿Conocías a nuestra madre? Antes de que Egor pudiera responder, Dasa tosió repentinamente, un sonido áspero que le hizo notar la mano derecha de la niña, hinchada, roja, una clara señal de que el frío había dejado su marca. Más daño por congelación. Déjame ver, pidió, tomando la manita con cuidado. Dasa no pudo resistirse. Mientras examinaba sus dedos en busca de signos de necrosis, algo brilló en la abertura del suéter de la niña. Una cadena. Cuando Egor la vio, Dasa se movió instintivamente y un medallón se deslizó de debajo de su ropa. Su corazón dio un vuelco. Aquel medallón ovalado con un delicado diseño en los bordes, lo conocía tan bien como su propio rostro. Había sido un regalo para Vera, hacía 5 años. En el interior, una pequeña fotografía, tomada en un raro momento en el que él sonrió, una sonrisa que solo le pertenecía a ella. Egor tocó el medallón con dedos temblorosos. Dasa lo apretó con fuerza en la palma de su mano, como si fuera su posesión más preciada. Daniil los observó atentamente. Es de mamá, explicó el niño. Se lo dio a Dasa antes de hacernos saltar. Dijo que era una suerte que este medallón siempre la protegiera. Los pensamientos de Egor daban vueltas alborotados. Mellizos. Unos 6 años. Lo habían arrestado 5 años antes, pero antes, esa última noche, Vera había intentado decirle algo. 9 meses después de su arresto, en 1994. Miró a los niños con nuevos ojos y vio lo que debería haber notado inmediatamente, la barbilla testaruda de Daniil, idéntica a la suya, los pómulos altos de Dasa, sus ojos eran de un raro color gris verdoso que sus compañeros fotógrafos llamaban color tigre. La revelación lo dejó sin aliento. Niños. Tus hijos. De lo cual no sabía nada mientras cumplía condena por un crimen que no cometió. Niños que crecieron sin padre, 3 años de prisión, luego 2 más de soledad y rechazo. 5 años perdidos. ¿Por qué te ves así? Repitió Daniil, confundido. ¿Conocías a nuestra madre? Sí, Egor no supo explicarse. ¿Cómo les dices a estos niños que tal vez él era su padre? Y estaba seguro de eso. Yo lo sabía. Trabajamos juntos antes de que yo fuera a prisión. Las palabras salieron pesadas. Daniil, sin embargo, de repente se animó. Mamá dijo que iba a la reserva de Taiyogni Krai a investigar a unos cazadores furtivos. Habló de un tigre muy raro que estudió. Egor se quedó helado. El Krai de Taiyogni era exactamente la reserva donde ahora trabajaba. Demasiadas coincidencias. Tus hijos. Vera. Una investigación sobre cazadores, el mismo cargo por el que lo habían condenado. Todo estaba entrelazado en un patrón que aún no podía descifrar. Necesitamos descubrir qué pasó con tu madre, dijo con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Y necesitas ayuda médica. Daniil asintió, sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y miedo. Mamá podría resultar herida. Tenemos que encontrarla. Egor no mencionó lo improbable que era esto. En cambio, comenzó a prepararse para el viaje. El pueblo más cercano, Taiyoghnaya, estaba a unos 20 kilómetros de distancia. Allí había un puesto médico y un teléfono. Desde allí podrían llamar a los rescatistas. Mientras empacaba sus suministros, sintió que una resolución crecía dentro de él. Vera está viva. Tiene que serlo. Ahora que sabía de la existencia de esos niños, sus hijos, no podía darse por vencido. Afuera las tormentas de nieve empezaban a amainar, como si la propia naturaleza hubiera decidido darles una oportunidad. La mañana amaneció clara, como si la nevada del día anterior nunca hubiera existido.
El sol se reflejaba brillantemente en la nieve, obligándolos a entrecerrar los ojos incluso detrás de los improvisados escudos de corteza de abedul que Egor había hecho. Parece una tontería, refunfuñó Daniil, ajustándose el suyo, pero solo se lo quitó una vez y, deslumbrado por el resplandor, se apresuró a ponérselo de nuevo. Egor sonrió. En menos de un día, el niño ya mostraba más fuerza. La medicina le había bajado la fiebre y la comida caliente le había dado energía. Dasa todavía hablaba poco, pero sus ojos ya no eran dos fragmentos de hielo, ahora observaban todo con viva curiosidad. El camino hasta Tayoghnaya no sería corto. Egor improvisó un rudimentario trineo con ramas y lonas, donde acomodó a los niños. Daniil protestó al principio: «Puedo caminar. Tengo que proteger a Dasa». En esa terquedad, en la línea tensa de su barbilla infantil, Egor se reconoció a sí mismo, la misma mirada intransigente, la misma voluntad de resistir a cualquier precio. Pero este no era momento para el orgullo. «Estás protegiendo», respondió con calma. «Permaneciendo cerca de ella. Si gastas todas tus fuerzas en caminar, ¿quién ayudará a tu hermana cuando lo necesite?». La lógica tuvo su efecto. Daniil se sentó junto a Dasa en el trineo, abrazándola con un brazo, como si la protegiera y buscara apoyo al mismo tiempo. Egor tiraba de las cuerdas con un ritmo constante, equilibrando sus fuerzas para la larga caminata. 20 kilómetros a través de la taiga nevada no eran una broma, ni siquiera para un hombre, y mucho menos para dos niños, uno de los cuales aún se estaba recuperando del frío extremo. Pero no había alternativa. El puesto de avanzada no tenía teléfono ni radio, y Dasa y Daniil necesitaban cuidados que él no podía brindarles. Las 2 primeras horas transcurrieron en silencio. Daniil, a pesar de las protestas, se quedó dormido al sol, calentado por el movimiento. Dasa permaneció inmóvil, observando cómo los árboles cubiertos de nieve pasaban junto a ellos. A la tercera hora, cuando cruzaban un pequeño claro, Egor notó una presencia antes de ver a nadie. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si una cuerda invisible se extendiera entre los troncos. Entre los árboles, la tensión se materializó. Una voz ronca rompió el silencio: «Y solo te estoy buscando». Detrás de un abeto apareció un hombre bajo y corpulento, con el rostro azotado por el viento y ojos penetrantes como agujas de hielo. Ivan Demidov, antiguo cazador furtivo, ahora, contra todo pronóstico, asistente en el parque natural. Un hombre de reputación ambigua, cuyas cicatrices no fueron solo las que marcaron su piel, sino también su historia. Egor instintivamente se colocó entre el trineo y el recién llegado, como un lobo protegiendo a su manada. «¿Por qué me buscabas, Demidov?». La respuesta fue acompañada de un repentino gesto hacia los niños, que ahora miraban al extraño con los ojos muy abiertos. «Por aquí están pasando cosas raras», murmuró Iván, acercándose. Sus pasos se hundieron en la nieve mientras examinaba a Dasa y Daniil con una mezcla de curiosidad y sospecha. «¿De dónde sacaste estos dos? ¿Los encontraste en el bosque o algo así?». «Exactamente así», respondió secamente Egor. La historia entre ellos era un nudo que ninguno de los dos tenía prisa por desatar. Años antes, Egor había ayudado a arrestar al grupo de cazadores furtivos del que formaba parte Iván. Luego, para su sorpresa, descubrió al ex braconnier trabajando en el parque, supuestamente como parte de un programa de rehabilitación. El director había hablado de una segunda oportunidad, pero Egor sospechaba que la verdad era otra. Iván conocía la taiga como la palma de su mano, cada rastro clandestino, cada escondite. Conocimiento demasiado valioso para desperdiciarlo. Daniil, despertado por los murmullos, observó al hombre con cautela. Dasa, a su vez, se apretó contra su hermano, con los dedos apretados alrededor del relicario que ahora colgaba sobre su ropa. «¿Llevarlos al pueblo?», preguntó Iván, evaluando el trineo con ojo experimentado. «Sí. Necesitan ayuda médica». El ex cazador asintió y luego soltó una información que heló el aire: «El camino que atraviesa el cañón este está bloqueado. Anoche cayó una avalancha. Vamos a tener que tomar un desvío a través del viejo claro. Yo mismo me dirigía allí. Puedo ayudar con los trineos». La oferta parecía sensata, pero Egor vaciló. Demidov notó la desgana y una sonrisa torcida curvó sus labios. «¿Todavía no confías en mí, Sokolov?». «Así es. En tu lugar, yo tampoco confío en mí mismo». Había una amargura en ese autodesprecio que Egor nunca antes había notado.
Al observar más de cerca a Iván, notó algo que lo sorprendió: el hombre estaba abatido. Profundos círculos bajo sus ojos delineaban su rostro y sus hombros, antes tan rectos como troncos de roble, ahora parecían inclinarse bajo un peso invisible. ¿Qué te pasa?, preguntó Egor sin rodeos. Iván terminó la frase por él con una risa triste: parezco una mierda, ¿no? Porque eso es lo que soy. De repente se dejó caer sobre un tronco caído y se frotó la cara con las manos, en un gesto de tal cansancio que incluso Egor sintió que se le oprimía el pecho. Nastia está muy mal, confesó con la voz ronca. Mi hija. Después de la muerte de mi esposa, ella es todo lo que me queda. Los médicos dijeron que solo una cirugía en Moscú podría salvarla. Y lo que estaba implícito en el silencio era más elocuente que cualquier palabra: dinero. Mucho dinero que un guardaparque nunca tendría. Daniil, que no podía quitar los ojos de Iván, preguntó de repente con la franqueza solo posible en los niños: ¿está enferma tu pequeña? El hombre vaciló como si la pregunta directa lo hubiera pillado con la guardia baja. Luego asintió con un nudo en la garganta: sí, chico. Mucho. Mi madre dice que todo tiene cura, declaró Daniil, serio. Solo hay que encontrar el medicamento adecuado. Por un instante el rostro de Iván se suavizó como si se hubiera abierto una grieta en su armadura. Pero pronto la máscara volvió a estar en su lugar. Si fuera así de simple, murmuró, volviéndose hacia Egor. Bueno, vámonos. Pero ten cuidado con el desfiladero, la nieve fresca es inestable. Siguieron adelante, Iván a la cabeza, marcando el camino, Egor detrás, arrastrando el trineo con los niños. Durante un rato, lo único que se oyó fue el crujido de la nieve bajo los pies y el chirrido de las patines del trineo. Hasta que Iván, sin volverse, rompió el silencio: así apareció Riazanov. El nombre cayó como una piedra en el lago helado del pecho de Egor. ¿Sabes? Él lo sabía. Sabía muy bien lo que ese hombre quería, o mejor dicho, quién lo quería. Iván miró por encima del hombro y entrecerró los ojos. Él te está buscando. Ofreció mucho dinero por información sobre tus rutas, tus hábitos. ¿Y yo? Egor contuvo la respiración. ¿Aceptaste? La risa de Iván era seca. Tomé el dinero. Pero no le entregué nada. Solo porque sentí que había algo malo en esta historia. Le dije que iba a descubrir sus costumbres habituales. Se detuvieron al borde de un pequeño barranco. Aquí tened cuidado, la bajada es empinada, advirtió Iván, mientras ayudaban a bajar el trineo. Dasa lo siguió en silencio con los dedos blancos por estar tan fuertemente agarrados a los bordes de madera. Daniil, a pesar de su edad, intentaba guiar los patines con una determinación que conmovía. Cuando reanudaron su marcha por terreno llano, Iván retomó el tema en voz baja: pero eso no es lo peor. ¿Sabes por qué Riazanov está realmente aquí? Egor sacudió la cabeza y sintió que se le tensaban los músculos. Su antiguo socio estaba comprando tierras, o mejor dicho, derechos sobre ellas. Allí en el parque y alrededores. Sobornó a funcionarios de la administración regional. No se puede construir en una zona protegida, objetó Egor. Es territorio federal. Iván se detuvo, sacó un papel doblado de su bolsillo interior y se lo tendió. Mire. Pero tenga cuidado, es la única copia. Egor desdobló el mapa del parque marcado con círculos y notas, números, letras, probablemente códigos catastrales. ¿De dónde sacaste eso? Riazanov se lo mostró a su asistente cuando llevé provisiones al pabellón de caza. No sabían que yo estaba cerca. Los ojos de Iván se entrecerraron. Hablaron de un complejo ecológico de lujo para cazadores ricos. Pero no tiene nada de ecológico. Será un parque privado donde todo estará permitido. Egor estudió el mapa con atención. Uno de los círculos rojos cubría las fuentes del río Taiga, precisamente el lugar donde él y Vera, años antes, habían documentado la presencia de un nuevo territorio de tigres de Amur. El mismo lugar donde, según la acusación que le había condenado, había cazado animales raros. Hace 5 años, dijo Egor lentamente, me condenaron por armas y complicidad. ¿Sabe dónde presuntamente cometí estos crímenes? Su dedo golpeó el mapa. Aquí. El rostro de Iván se arrugó en señal de concentración. Así que lo que. En aquel momento encontré huellas de tigre de Amur en esta región.
Lo documentamos todo con mi colega. Íbamos a publicar un artículo pidiendo la ampliación del área protegida. La comprensión comenzó a formarse en los rasgos de Iván, como tinta que se esparce en el agua. Espera. ¿Estás diciendo que te tendieron una trampa? Egor asintió. Riazanov era mi socio en los proyectos de fotoexpedición. Cuando me negué a hacer un trato con los cazadores, nos separamos. 6 meses después me arrestaron. Las pruebas eran impecables, reunidas por alguien que sabía exactamente dónde había estado y qué había hecho. Hijo de puta, susurró Iván. ¿Es por eso que quiere encontrarte? Necesita esta tierra. Y yo soy un problema potencial, confirmó Egor. Especialmente ahora que me fui y volví a trabajar aquí. Daniil, que había estado escuchando atentamente, de repente se animó. ¿Estás hablando del tigre de Amur en las cabeceras de la taiga? Mi madre habló de eso. Dijo que es la población más septentrional y que fue documentada por... Hizo una pausa, frunciendo el ceño al recordar por el fotógrafo Egor Sokolov. Sus ojos se iluminaron cuando hizo la conexión. Entonces, ¿eres tú? Los últimos kilómetros hasta el pueblo transcurrieron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Cuando las primeras volutas de humo de la taiga aparecieron en el horizonte, Iván habló, rompiendo el hielo. No voy a ayudarte, Sokolov. Necesito el dinero para el tratamiento de Nastia. Es su única oportunidad. Egor se limitó a asentir. No pude juzgarlo. En el lugar de Iván, yo haría lo mismo. Para tus hijos. La idea ahora resonó de otra manera. El pueblo los recibió con su paisaje familiar, calles cubiertas de nieve, casas de madera con tallas en los marcos de las puertas, humo saliendo de las chimeneas. Iván los condujo a una gran casa de troncos en las afueras del pueblo. María Pavlovna cuidará de los niños, dijo. Ella es mejor que cualquier médico de por aquí. La anciana curandera, delgada pero sorprendentemente ágil para sus 70 años, los recibió sin preguntas. Con una mirada penetrante examinó a Dasa y Daniil, indicó dónde colocarlos y sin perder tiempo comenzó a actuar. María Pavlovna se movía con una precisión que solo décadas de experiencia podían conferir, mezclaba hierbas secas en un mortero de madera oscura, comprobaba la temperatura de los tés con sus dedos callosos, colocaba compresas en la frente de los niños con gestos firmes pero suaves. Egor observaba desde un lado, fascinado por la autoridad silenciosa con la que actuaba, como si cada movimiento fuera parte de un antiguo ritual, transmitido de generación en generación. Iván, mientras tanto, había desaparecido sin hacer ruido, como si temiera que más preguntas lo obligaran a revelar lo que prefería mantener oculto. Buenos niños, murmuró la sanadora, rompiendo finalmente el silencio mientras ajustaba la manta sobre Dasa. Los fuertes sobreviven. Daniil, ya sentado en el borde del lecho de paja, apoyó la barbilla en las manos y siguió cada acción de María Pavlovna con los ojos muy abiertos, como si estuviera presenciando un milagro. Dasa, aunque todavía tensa, dejó que las ágiles manos de la anciana limpiaran sus rasguños sin resistirse. Entonces de repente el sanador se volvió hacia Egor, fijándolo con una mirada penetrante que parecía leer hasta sus pensamientos más ocultos. ¿Qué pasa, mudo? Preguntó secamente. ¿Ni siquiera haces una sola pregunta? Se sobresaltó como si despertara de un trance. ¿Se enteró del accidente del helicóptero de la expedición científica? Preguntó con voz ronca. Estos niños dicen que su madre estaba a bordo. María Pavlovna dejó escapar un largo suspiro, como si cargara con el peso de una mala noticia. ¿Cómo no puedo oír? Respondió sacudiendo la cabeza. Hace 3 días que todo el pueblo no habla de otra cosa. Hizo una pausa con los ojos oscuros. Malo. Cayó muy lejos, en la cabecera del río. Los rescatistas apenas lograron llegar. Bajó la voz como temiendo que las palabras atrajeran más desgracias. Pero hay supervivientes. Quedaron 3 vivos. Un hombre y 2 mujeres. Fueron trasladados en helicóptero directamente al hospital regional. Daniil saltó de su asiento, sus ojos brillaban con una esperanza que parecía doler. ¿Está viva mi madre? Gritó con voz temblorosa. Nuestra madre está viva. La anciana lo miró con inesperada ternura, como si viera en él no solo un niño, sino el eco de alguien que ya había perdido mucho.
Si tu madre es Vera Konstantinova, confirmó, asintiendo lentamente, entonces sí, está viva. Dicen que ella era la líder de la expedición. El niño se arrojó sobre Dasa abrazándola con fuerza, mientras su hermana, por primera vez desde que Egor la conocía, dejaba fluir las lágrimas sin contenerlas, no de dolor, no de miedo, sino de algo tan raro como frágil, el alivio. Dasa no dijo nada. No era necesario. Sus dedos, antes siempre cerrados, ahora se aflojaron lentamente sobre los hombros de su hermano, como si, por primera vez en días, se permitiera creer que el mundo aún podría ser menos cruel. Deberías ir a la ciudad, le dijo sin rodeos María Pavlovna a Egor. Necesita una familia, y más en un estado como este. Los niños no pueden hacer un viaje así, objetó con el ceño fruncido. Necesitan descansar. Entonces déjamelos a mí, replicó la anciana, como si la idea fuera la cosa más natural del mundo. Esta no es la primera vez que cuido pequeños. Sus ojos, afilados como espadas, se dirigieron de Egor a Daniil y luego de nuevo a Egor, como si descifrara un antiguo acertijo. Su sangre, declaró categóricamente. Los ojos lo delatan. Egor no lo negó. Las palabras del sanador no hicieron más que confirmar lo que ya sospechaba desde la primera mirada que intercambió con Daniil. Ese chico tenía algo propio, no solo en sus rasgos, sino en su terquedad, en su forma de afrontar el mundo, como si ya supiera que la vida no da nada gratis. Los niños así necesitan cuidados, continuó María Pavlovna, mientras con manos hábiles envolvía una venda nueva. Y tú tienes algo que hacer. Haz lo que debes. Egor asintió, pero un conflicto ardía en su interior que amenazaba con consumirlo. Ir a ver a la mujer que había esperado durante años, que ahora estaba herida, sola, tal vez a punto de perder la esperanza, fue una llamada que dolió como una herida abierta. Pero abandonar la taiga, dejando el parque vulnerable a las garras de Riazán Sep, sería una traición a todo en lo que ella creía. Vera no lo perdonaría si abandonaba la lucha que era, después de todo, la razón de su vida. Salió al balcón, buscando el aire frío de la noche para calmar sus pensamientos, y solo entonces se dio cuenta de que Daniil lo había seguido, silencioso como una sombra. ¿Vas a ver a mamá?, preguntó el niño con voz fina pero firme. No lo sé, admitió Egor, pasándose una mano por su rostro cansado. Necesito detener a un hombre, Riazán Sep. Quiere destruir el parque, el lugar que su madre dedicó su vida a proteger. Daniil guardó silencio durante un largo momento, como si sopesara cada palabra antes de pronunciarla. Cuando finalmente abrió la boca, su voz sonó extrañamente madura, como si llevara el peso de decisiones que ningún niño debería tener que tomar. Mi madre quería proteger a los animales de la gente mala, dijo mirando a Egor a los ojos. Si eres su amiga, tienes que ayudar. Esas simples palabras, pronunciadas con la cruda sinceridad de un niño, golpearon a Egor como un golpe. Daniel tenía razón. Vera nunca le perdonaría si abandonaba su causa por un impulso egoísta, por legítimo que fuera. El amor para ella siempre había sido una cuestión de acciones, no de palabras. Necesito ir a la ciudad, anunció Egor, regresando a la casa. Me pondré en contacto con el hermano de Vera, Nikolai. Puede ayudarme a conseguir pruebas contra Riazán Sep. María Pavlovna asintió como si ya supiera que esta sería su elección. El autobús a Jabarovsk sale mañana por la mañana. ¿Y mamá?, preguntó Daniil, con la ansiedad escrita en todo su rostro. La encontraré, prometió Egor, arrodillándose frente al niño. Y volveré por ellos. No será por mucho tiempo. Pero se podía ver en los ojos de Daniil que no lo creía. Quizás porque en su corta vida, ya había escuchado demasiadas promesas que se esfumaron como humo. Dasa, que hasta entonces había permanecido inmóvil en un rincón, se levantó de repente y se acercó a Bars, el husky que dormía junto a la estufa. Se arrodilló junto al perro y le susurró algo al oído peludo. El animal levantó la cabeza, la miró atentamente y luego le lamió la cara con cuidado. Daniil observó la escena asombrado. Era la primera vez que veía a su hermana tomar una iniciativa, que veía sus ojos siempre fríos, siempre distantes brillar con algo que parecía casi alegre. Egor tomó una decisión repentina. Las barras se quedarán contigo. Los niños lo miraron confundidos. Él los protegerá mientras yo no esté, explicó. Y será un recordatorio de que volveré. Bars nunca abandona a sus seres queridos.
Dasa, sin decir nada, enterró su rostro en el pelaje del perro, abrazándolo como si fuera el último resquicio de seguridad en un mundo que insistentemente intentaba arrebatársela. Cuando finalmente miró a Egor, ya no había hielo en su mirada. Había algo nuevo, algo que parecía confianza. Y era esto, más que cualquier otra cosa, lo que le aterrorizaba. Porque Egor sabía que más que las amenazas de Riazán Seb, más que la taiga o la distancia, lo que no podía soportar era traicionar esa frágil y recién nacida confianza. No después de todo lo que esos niños ya habían perdido. Los brillos eran un mar de dudas, pero en sus ojos, a pesar del cansancio y el dolor, ardía una chispa de algo que no podía apagarse, la certeza. La misma certeza que la había hecho desafiar a un agente de seguros con conexiones peligrosas, la misma que la mantuvo con vida a pesar de huesos rotos y amenazas veladas. «Están vivos», susurró como si las palabras fueran un secreto demasiado frágil para decirlo en voz alta. No fue una pregunta. Era una afirmación, un hilo que la mantenía anclada en la realidad mientras todo a su alrededor amenazaba con desmoronarse. ¿Los viste? Egor asintió, sintiendo el peso de esa confianza que ella depositaba en él sin dudarlo. No había lugar para verdades a medias. Daniil y Dasa están a salvo. Logré llevarlos a Taiga Village antes, dudó, buscando las palabras adecuadas, antes de que la situación empeorara. Vera cerró los ojos por un momento como si absorbiera cada sílaba, cada promesa implícita en esas palabras. Cuando los abrió de nuevo, brillaron con algo que no era solo alivio, sino feroz determinación. ¿Dijeron algo? ¿Sobre el accidente? Aquí la voz de Egor se hizo más profunda, transmitiendo algo que no era solo preocupación, sino un oscuro presentimiento. Daniil dijo que los pusiste en el paracaídas. ¿Quién los empujó fuera del helicóptero antes de que se estrellara? Vera no reaccionó con sorpresa. En cambio, sus dedos apretaron ligeramente su mano, como si buscaran un ancla. Sabía que algo andaba mal, admitió, en voz baja pero firme. En el helicóptero había hombres que no deberían haber estado allí. Y Riazán Seb no quería que llegara al Zapovednik. No con esa evidencia. Nicholai, que hasta entonces había estado observando en silencio, se cruzó de brazos. ¿Qué pruebas, Viera? ¿De qué estás hablando? Se giró para mirar a su hermano y por primera vez desde que Egor la había visto, algo parecido al miedo cruzó por sus ojos, no por ella misma, sino por lo que sus palabras podrían desencadenar. Documentos. Fotos. Hay pruebas de que Riazán Seb está detrás del tráfico de animales, la falsificación de acusaciones contra Egor y la compra ilegal de tierras dentro de la reserva. Su respiración se aceleró como si el esfuerzo por recordar fuera físico. Los escondí. No en el helicóptero. En algún lugar no lo encontrarían. Egor sintió un escalofrío. Si Riazán Seb ya estaba dispuesto a derribar un helicóptero para silenciar una amenaza, ¿qué más haría para recuperar esos papeles? ¿Dónde? Preguntó tratando de mantener la voz firme. Vera vaciló, mirando a la ventana como si las respuestas estuvieran más allá del cristal, perdidas en la niebla de la taiga. En mi equipo de buceo. Dejé todo en una caja sellada en la estación de investigación de Kirovsk, bajo el falso suelo del laboratorio. Hizo una pausa y cuando volvió a hablar, su voz era poco más que un susurro. Pero ya deben haberle dado la vuelta a todo. Si se enteran. No se enterarán, interrumpió Egor con una convicción que en realidad no sentía. Porque llegaremos primero. Nikolai frunció el ceño. No puedes salir de aquí, Viera. Está herida. Los médicos no lo darán a conocer. Ella se rió, un sonido corto y sin humor que sonó más como un sollozo. Los médicos no saben que mis hijos están vivos porque alguien no quiere que lo sepan. Su mirada se fijó en Egor, intensa, implacable. ¿Me sacarás de aquí? Hoy. Egor conocía ese tono. Fue el mismo que usó cuando, años atrás, decidió enfrentarse a una tormenta en la taiga solo para demostrar que todavía existía una especie de orquídea que todo el mundo decía que estaba extinta. No había ningún argumento que la hiciera retroceder. ¿Y si nos para la policía? Intentó Nicholai, aunque ya sabía la respuesta. Vera sonrió, un gesto rápido, casi imperceptible, que parecía más bien una mueca de dolor. Entonces diremos que soy un paciente delirante que escapó del hospital con la ayuda de dos hombres claramente insensatos.
Su sonrisa desapareció. Pero no pararemos. Los ojos de Vera se llenaron de lágrimas. Dios mío, pensó, he soñado con este reencuentro durante tantos años. Pero no así. Aquí no. No de esta manera. Egor le apretó la mano con más fuerza, como si pudiera darle valor a través del tacto. Encontré a Daniil y Dasa, dijo en voz baja. Vera se quedó helada. No podía creerlo. ¿Vivo? ¿Seguro? La idea era tan absurda que por un momento su cerebro se negó a procesarla. Sus labios temblaron y su rostro se contrajo en un intento desesperado por contener las lágrimas que amenazaban con estallar. ¿Están bien? Se le quebró la voz. No lo dices simplemente porque Egor saca del bolsillo un pequeño medallón ovalado. Era lo que Dasa llevaba consigo todo el tiempo. Ella dijo que se lo diste para que tuviera suerte, explicó Egor, mostrándole el objeto. Vera lo tomó con dedos temblorosos, se lo llevó a los labios como si fuera una reliquia sagrada y luego levantó la vista. Pensé que los había perdido, susurró, mientras el dolor rezumaba de cada sílaba. Que los había matado empujándolos. Los salvaste, corrigió Egor con firmeza. Si no fuera por tu decisión, habrían muerto con los demás. Ella lo miró a través de un velo de lágrimas, y en su mirada, poco a poco, apareció algo que él temía más que nada, la pregunta. La duda que ardía en sus labios incluso antes de que fuera formulada. ¿Son tus hijos? Egor vio que la pregunta tomaba forma en sus labios, pero antes de que la dijera, los dispositivos junto a la cama estallaron con una estridente alarma. Vera palideció aún más, como si todo el color que le quedaba fuera absorbido por el sonido agudo. Su dedo soltó el relicario sin fuerzas. Nicholai se arrojó contra la puerta gritando pidiendo ayuda. ¿Lo que está sucediendo? Preguntó Egor alarmado cuando los médicos y enfermeras entraron corriendo en la habitación. Shock, dijo uno de los médicos sin siquiera mirarlos. Salir. Ahora. Los empujaron hacia el pasillo, donde observaron impotentes a través de la puerta de cristal como el equipo médico rodeaba a Vera con urgencia. Los minutos se fueron arrastrando como horas hasta que, finalmente, el chirrido de los monitores se estabilizó. Se ha estabilizado, anunció un médico al salir, exhausto. Pero las visitas terminaron hoy. Necesitas descanso absoluto. Cuando el profesional se alejó, Egor se giró bruscamente, captando con el rabillo del ojo un movimiento al final del pasillo. Un hombre con un abrigo de cuero negro desapareció rápidamente detrás de una esquina. ¿Has visto? Preguntó Egor en voz baja a Nicholai. OMS. Nikolai frunció el ceño. Tenía una cicatriz en la ceja. Es el guardaespaldas de Raya Zantsev. Le llaman sombrío. Lo vi en el juicio. El rostro de Nicholai perdió el poco color que le quedaba. ¿Crees que están vigilando a Vera? Estoy seguro, respondió Egor con tristeza. Y eso significa que ella no está segura aquí. Bajaron al café de la entrada del hospital y eligieron el rincón más alejado, donde nadie pudiera oírlos. Tenemos que sacarla de aquí, declaró Egor. Lo más rápido posible. Pero está grave y la están vigilando. ¿Cómo? Hay una manera. Egor bajó aún más la voz. Traslado a otra ala. Tienes contactos aquí, puedes organizarlos. Nicholai se acarició la barba, pensativo. El jefe de terapia es mi antiguo compañero de cuarto en la universidad. Tal vez ayude. ¿Pero a dónde la llevamos? Necesita atención médica constante. Al pueblo de María Pavlovna, dijo Egor. Están los niños. Es el último lugar donde la buscarían. El plan era arriesgado, pero no había alternativa. Las siguientes horas fueron un torbellino de preparativos febriles. Nicholai se puso en contacto con sus contactos y organizó el traslado oficial de Vera a otra ala. Egor consiguió un coche con tracción a las 4 ruedas, imprescindible para afrontar los caminos llenos de baches del bosque. Todo estaba listo al caer la noche. Un ayudante, un hombre tranquilo, de ojos cansados, bien pagado por Nicholai, debía llevarla a una salida de servicio, donde la esperarían para llevarla en coche. Todo está listo, susurró el asistente. Salida hacia el aparcamiento a la hora acordada. Pero luego vino la gélida advertencia. El paciente está preparado para el transporte, pero hay un problema.
Egor sintió un escalofrío. ¿Cuál? Dos hombres vigilan la puerta. Uno se presentó como un familiar y el otro como un empleado de la compañía de seguros. No salen de allí. Egor y Nicholai intercambiaron una mirada. Probémoslo de todos modos, decidió Egor. Esté listo en 10 minutos. Se posicionaron cerca de la salida de servicio, esperando que apareciera el asistente con la camilla. Los segundos parecieron horas. De repente la puerta se abrió, pero en lugar del asistente y Vera, irrumpieron dos hombres robustos y armados. Egor reconoció inmediatamente al guardia de seguridad con cicatrices. ¡Correr!, gritó empujando a Nicholai detrás del edificio. Las balas silbaron a centímetros de ellos. Egor tuvo tiempo de ver el rostro aterrorizado del asistente a través de la ventana. Traición. Alguien había advertido a los hombres de Raya Zantsep. Corrieron por el patio del hospital, esquivando los coches. Una bala alcanzó a Nicholai en el hombro. Gritó, se sujetó la herida, pero siguió corriendo. Egor señaló un Opel amarillo mal estacionado, su medio de escape. Consiguieron llegar al coche antes de que los perseguidores los alcanzaran. Con los neumáticos chirriando y el motor rugiendo, se alejaron a toda velocidad. Pero no por mucho tiempo. Por el espejo retrovisor, Egor vio un jeep negro que salía por las puertas del hospital. Vigilarán todas las salidas, jadeó Nicholai, presionando un pañuelo ensangrentado contra su hombro. No llegaremos al pueblo. Egor tomó una decisión instantánea. No iremos por carretera. Conozco un camino a través de la taiga hasta mi puesto de guardia. Es arriesgado. Pero es nuestra única oportunidad, añadió Nicholai, pálido. Avanzaron a toda velocidad por la carretera, ganando distancia de sus perseguidores, hasta que después de 15 kilómetros, tomaron una pista forestal estrecha y casi invisible. La elección suponía un riesgo aún mayor para Nicholai, lesionado, y para todos ellos, arrojados a la taiga invernal sin preparación. Pero no había alternativa. Estaban siendo perseguidos. Y necesitaban sobrevivir, por Vera, por los niños, por la verdad que habían enterrado durante tanto tiempo. La taiga de marzo los recibió con una trampa traicionera. El deshielo diurno convirtió la nieve en un barro viscoso, que por la noche se congeló formando una costra afilada. Los arroyos que ayer estaban atrapados en el hielo, ahora se derraman furiosamente, bloqueando el camino. Egor abrió el camino, abriendo camino y girando con frecuencia para ver a sus compañeros. Nicholai, con el hombro mal vendado, sujeto a pura fuerza de voluntad, sin quejarse. Vera, que necesitaba apoyo en cada paso, se apoyaba en un bastón improvisado y sus ojos ardían con una determinación que hizo que Egor dejara de preguntar cómo estaba. Tenemos que parar, anunció Egor cuando el sol alcanzó su cenit. Nicholai apenas puede mantenerse. Estoy bien, protestó el otro, pero la palidez de su rostro lo delató. Se refugiaron bajo la sombra de un pino, donde el suelo estaba más seco. Egor instaló un refugio improvisado con lona, encendió un pequeño fuego, sacó de su mochila un termo con té caliente preparado en la ciudad, y una botella de alcohol medicinal. Déjame ver, le dijo a Nicholai, ayudándolo a quitarse la chaqueta. La herida era fea, inflamada, supurante. Era necesario desinfectarlo. Nicholai apretó los dientes mientras el alcohol le quemaba la carne expuesta. Vera, observando el procedimiento, interrumpió. 2 kilómetros al este debería haber un arroyo con celidonia en las orillas. Si recolectamos la raíz, podemos hacer una cataplasma. Egor la miró sorprendido. ¿Recuerdas la ubicación exacta de las plantas en la taiga? Una leve sonrisa asomó a sus labios. Llevo 6 años guiando expediciones aquí. Su voz era un hilo. Casi como estar en casa. Hogar. La palabra resonó en el pecho de Egor. En 5 años de soledad, se había acostumbrado a llamar hogar solo a su puesto perdido en el bosque. Pero ahora, al mirar a Vera, comprendió de repente que su verdadero hogar siempre había estado donde quiera que ella estuviera. Voy a buscar la celidonia, dijo levantándose. Descansar. Y no pierdas la vigilancia. Vera lo agarró del brazo antes de que se alejara. Tenemos que hablar, Egor. Se detuvo sintiendo el peso de lo que se avecinaba, la conversación que deseaba y temía al mismo tiempo. Sobre los niños, aclaró ella, como si leyera sus pensamientos.
Daniel y Dacha, tus hijos. Lo entendí cuando vi el medallón, respondió en voz baja. ¿Y sus ojos? Mis ojos. Vera apartó la mirada, como si el peso de esa verdad le aplastara las entrañas. Debería habértelo dicho antes de tu arresto, pero todo pasó tan de repente, y luego ya era demasiado tarde. Nikolai, comprendiendo lo delicado del momento, se levantó con visible esfuerzo. Voy a recoger más ramitas secas. Se alejó discretamente dejándolos en paz. Egor se sentó junto a Vera en el tronco caído, la madera húmeda del bosque impregnaba su ropa. ¿Por qué no viniste a buscarme después de salir de prisión? Ella permaneció en silencio por un largo tiempo, mirándose las manos como si en ellas estuviera escrita una respuesta que nunca supo dar. Fui a prisión el día de tu liberación, murmuró finalmente. Me paré fuera de las puertas, te vi salir. Pero sus ojos, había un vacío en ellos, una desesperación que me heló por dentro. Lo miró y Egor sintió el peso de esos segundos revividos. Ya no podía imponerte esta responsabilidad por más tiempo. Los niños apenas habían comenzado a caminar. Estabas arruinado, sin trabajo, con el estigma de ser un exconvicto. Pensé que solo empeoraría tu vida. Una ola de antigua amargura comenzó a disolverse en su interior. Te busqué, confesó con voz ronca. Después de irme, supe que habías emprendido una larga expedición y decidí que no tenía derecho a arruinar tu vida a mi regreso. Con mi marca. Una sonrisa torcida escapó de sus labios. Pensé que estaba haciendo lo mejor por ti. Ahora veo que fui un tonto. Vera le tocó la mano con cautela, como si temiera que se desmoronara al menor contacto. Ambos cometimos errores, Egor. Pero aún no es demasiado tarde para hacer las cosas bien por el bien de los niños. Él asintió y se apretó los dedos antes de levantarse. Voy a buscar la Celidonia. Luego decidimos qué hacer. El pueblo de Tayognaya se vio envuelto en un silencio inusual para el mes de marzo. Los residentes, sensibles a los cambios como los animales del bosque, cerraron sus puertas antes de lo habitual y lanzaron miradas sospechosas a los raros extraños que aparecían allí. Iván Demidov estaba sentado junto a la ventana de su casa, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa de madera. Sobre sus rodillas, un sobre grueso con dinero, el anticipo dado por un hombre de Ryazantsev. Un fajo de billetes, la primera parte del pago por información sobre los niños. La segunda entrega, mucho más grande, llegaría cuando llevara a esos hombres con los gemelos. La cantidad sería suficiente para la operación de Nastia. A los mejores médicos de Moscú, a la rehabilitación, a una vida sin el miedo constante de perder a la única persona que le quedaba. Desde la habitación de al lado llegaban los sonidos entrecortados de la respiración de su hija, sibilancias y sibilancias, como un silbido oxidado. Cada respiración dolorosa resonó en su pecho como un cuchillo. Todo para ella, pensó mientras sus dedos presionaban los bordes del sobre. Todo por ella. Pero ante sus ojos apareció otro rostro, el de Mischa, su hijo, fallecido 10 años antes. Un niño de 7 años se ahogó en el arroyo mientras su padre estaba borracho en el pueblo vecino. Iván no llegó a tiempo. No salvó. No pudo decir adiós. Ahora la elección era cruel, salvar a su hija a costa de la vida de otros niños. ¿Qué haría Ryazantsev con los gemelos? En el mejor de los casos, los enviaría a un orfanato. En el peor de los casos. Un escalofrío recorrió su espalda mientras Nastia tosía en sueños. Se levantó, ajustó la manta sobre el frágil cuerpo de la muchacha, observando su rostro pálido, los rasgos agudizados por la enfermedad. Perdóname, Nastienka, susurró con la voz quebrada. Tu padre está tomando otra vez la decisión equivocada. Escondió el sobre debajo del suelo, abrió el baúl y sacó un viejo rifle de caza. Lo limpió con cuidado con movimientos mecánicos, como si el cuerpo ya supiera lo que la mente aún se resistía a aceptar. La munición estaba en una lata de mantequilla vacía, oxidada por el tiempo. La decisión fue tomada. Los ayudaría, incluso si eso le costara la última oportunidad de salvar a su hija. Daniil se despertó con un sonido extraño. Bars arañaba la puerta con sus patas, aullando bajo pero insistente. El niño se sentó en la cama con cuidado, tratando de no despertar a su hermana, que dormía a su lado. Pero Dacha ya estaba despierta.
Sus ojos brillaban en la oscuridad, alerta. ¿Qué fue? Susurró Daniil, señalando al perro con un movimiento de cabeza. Ella no respondió, pero su mirada se llenó de una preocupación que él nunca antes había visto. Daniil se deslizó de la cama y se acercó a Bars, colocando su mano sobre el tenso lomo del animal. ¿Sientes algo? Preguntó como si el perro pudiera entender. Y de alguna manera, sintió que así era. El husky giró la cabeza y lo miró con una mirada casi humana. Luego se alejó de la puerta y corrió hacia la ventana que daba al patio trasero, aullando de nuevo, esta vez con más urgencia. El niño se acercó de puntillas y miró a través del hueco entre las cortinas. A la luz de la luna llena, vio un coche desconocido aparcado a la entrada del pueblo. Dos siluetas avanzaban lentamente por la calle, deteniéndose frente a cada casa. Su corazón se aceleró. No sabía quiénes eran esos hombres, pero algo dentro de él gritó, vinieron por ellos. Regresó con su hermana. Tenemos que irnos, susurró con voz temblorosa pero firme. Hay gente extraña ahí afuera. Nos están buscando. Dacha abrió mucho los ojos, pero no mostró miedo. En silencio comenzó a vestirse, moviéndose como una sombra, sin hacer ruido. Necesitamos encontrar a mamá y a Egor, dijo Daniil, abotonándose la chaqueta con determinación. Los barrotes nos ayudarán. Se detuvo cuando Dacha de repente dijo claramente, sí. Era la primera palabra que pronunciaba desde el accidente. El primer sonido después de tantos días de silencio. Daniil abrazó a su hermana y sintió que le ardían los ojos. Todo estará bien, prometió con la voz quebrada. Vamos a encontrarlos. Bars estaba impaciente junto a la puerta, como si intuyera que no había tiempo que perder. Los niños recogieron un pequeño paquete de comida, cogieron ropa abrigada y salieron por la puerta trasera, se agacharon y corrieron hacia el bosque. No vieron cuando, en la casa vecina, se movió el telón y María Pavlovna los miró con ojos llenos de aprensión. Un minuto después, alguien llamó con fuerza a su puerta. ¿A quién buscáis, hijos míos? Preguntó abriéndose a dos hombres con chaquetas de cuero y expresiones sombrías. En una noche como esta. Niños, abuela, respondió uno de ellos, tratando de mirar por encima del hombro. Gemelos, un niño y una niña de 6 años. Dicen que los vio por aquí. Oh sí, lo eran, ¿cómo no iban a serlo? Mintió sin pestañear. Egor Sokolov los trajo del puesto de vigilancia, pero se los llevó ayer. Dijo que los llevaría a Abarovsk para ver a un médico. Se santiguó como si la mentira fuera una oración. Si fuera tú, miraría allí. Los hombres intercambiaron miradas sospechosas, murmurando algo, pero no insistieron. Si mientes, vieja, gruñó uno de ellos, volveremos y la conversación será muy diferente. No hay cruz que os proteja, malditos, murmuró María Pavlovna, cerrando la puerta con un ruido sordo. Tan pronto como los pasos se alejaron, corrió a la casa de Iván, Demidov, es una vergüenza. Siseó golpeando su ventana. Los niños han huido al bosque y los lobos de Riazán-Sev los persiguen. Si los encuentran, no terminará bien. Iván, ya vestido y armado, asintió. Lo sé. Vi todo. Voy tras ellos, ¿y Nastia? Preguntó María con la voz llena de preocupación. Guárdalo, respondió con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. Necesito hacer esto. Dos flujos humanos se movían en direcciones opuestas, ignorando la existencia del otro. Egor, Vera y Nikolai avanzaron los últimos kilómetros hasta el pueblo desde el este, luchando contra la taiga primaveral, donde el deshielo convirtió el camino en un pantano de barro y arroyos desbordados. Al mismo tiempo Iván, los niños y Bar se alejaron del pueblo hacia el oeste, serpenteando por senderos de caza casi sin iluminación. Entre ellos el denso bosque donde acechaban los hombres de Riazán-Sev, furiosos y frustrados por su fracaso. Egor se detuvo al borde del claro y observó las luces del pueblo. Algo anda mal, murmuró. Hay demasiadas máquinas para un lugar como este. Avanzó con cautela, ordenando a Vera y Nikolai que permanecieran escondidos entre los árboles. Pero no había dado ni 10 pasos cuando notó un movimiento a su derecha. ¡Abajo! Gritó arrojándose de nuevo junto a Vera. El disparo atravesó el silencio de la noche. La bala pasó a centímetros de su cabeza y se incrustó en el tronco de un abedul.
Egor logró empujar a Vera al suelo, cubriéndola con su propio cuerpo. No te muevas, Sokolov. Repitió una voz ronca desde las sombras. Solo queremos a los niños. Una ola de hielo recorrió su columna. Saben de los niños. Vinieron por ellos. Con voz tensa, gritó en las sombras, ¿entiendes que estás disparando a un hombre a plena vista? Su cerebro trabajaba febrilmente. En el pueblo alguien debió haber oído el disparo. La milicia llegaría en una hora, tal vez menos. Pero la respuesta que llegó fue una risa áspera. ¿Aún crees en la milicia, Sokolov? Se burló la voz. ¿Quién crees que hizo la vista gorda ante tu negocio hace 5 años? Una pausa calculada. Dinos dónde están los cachorros y tal vez te dejemos con vida. Egor sabía que era un engaño. Vivos, no los dejarían bajo ninguna circunstancia. Sabían demasiado, representaban un riesgo demasiado grande para Riazansev. Con cuidado, tocó el hombro de Vera. Cuando empiece a disparar, corre con Nikolai al pueblo. Allí hay gente, testigos. No correrán ningún riesgo, susurró. Sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de un miedo que no era para ella. ¿Y tú? Los distraeré. Nos reunimos en casa de María Pavlovna. Su dedo se deslizó hasta su cinturón, donde escondió su cuchillo de caza, su única arma. Sabía que no tenía ninguna posibilidad contra las balas, pero no podía quedarse quieto. Fue entonces cuando sonó un nuevo disparo desde la izquierda, amortiguado como una escopeta. Rugido de caza. Gritó alguien, asfixiado por el dolor. Se escuchó el sonido de una pelea. ¡Correr! Gritó una voz familiar. Sokolov, llévatelos. Iván. Egor reconoció la voz inmediatamente. Sin dudarlo, agarró a Vera del brazo y los arrojó a ella y a Nikolai hacia el pueblo, donde las casas ofrecían cierta protección. Los perseguidores no se atreverían a disparar abiertamente allí. Consiguieron llegar a los primeros edificios cuando otro disparo atravesó la noche detrás de ellos, seguido de un silencio opresivo. Egor miró hacia atrás, pero la oscuridad se lo había tragado todo. 10 minutos más tarde estaban en casa de María Pavlovna. La vieja curandera dejó escapar un grito cuando vio a Vera. «¿Vivo?», exclamó, pero su rostro pronto se ensombreció. «¿Dónde están los niños?», preguntó Vera sin aliento. «Huyeron al bosque. Sintieron el peligro y huyeron. Barth fue con ellos». Vera se tambaleó. Egor la atrapó antes de que cayera. «¿A dónde fueron?», preguntó en voz baja. «No lo sé», la anciana negó con la cabeza. Iván fue tras ellos. Como respondiendo a sus palabras, la puerta se abrió de par en par. En la puerta Iván apareció ensangrentado con cortes profundos, apenas en pie. «Demidov». Egor corrió a apoyarlo y lo guió hasta un banco. «Le disparé a uno», jadeó el hombre con voz ronca. «El otro escapó, pero regresará con refuerzos». «¿Y los niños?». Vera se arrodilló ante él, desesperada. Iván negó con la cabeza. «Seguí el rastro, pero escuché los disparos y volví a ayudar». Una tos ahogada. La sangre goteaba de sus labios. «Están en la taiga. Barth está con ellos. Marqué el lugar donde perdí la pista». Egor entendió, las heridas de Iván fueron fatales. Demasiada sangre, daños demasiado graves. Se avecina una tormenta. Iván forzó las palabras con visible esfuerzo. «Si no los encuentran antes de la noche». Vera le apretó las manos hasta que le dolió. «Dios mío, no puede ser. No ahora que estamos tan cerca». Con un gesto débil, Iván sacó un papel doblado de su bolsillo y se lo entregó a Egor. «Aquí. Un mapa. Marqué todos los senderos secretos de los cazadores, todos los refugios en la taiga. Si los niños se escondieron, está allí». Egor desdobló el papel, un mapa topográfico corriente pero cubierto de notas en rojo, pasajes ocultos, pabellones de caza, lugares para refugiarse del mal tiempo. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. Iván lo llamó para que se acercara. «Salva a los niños y a mi Nastia, si puedes», susurró. Sus ojos estaban claros, sin miedo. Solo la serenidad de alguien que tomó la decisión correcta.
Minutos después Iván Demidov dejó de respirar. María Pavlovna cerró los ojos y se persignó. «Que Dios lo reciba», murmuró. Él expió sus pecados. Afuera, el viento aullaba. La tormenta de nieve empezaba a amainar. Vera estaba junto a la ventana, intentando ver a través del remolino blanco. «Tenemos que irnos», dijo con firmeza. «¿Ahora? ¿En esta tormenta?», protestó Nikolai. «Esto es una locura». «Son mis hijos», interrumpió, mirando a Egor. «Nuestros hijos». Sabía que debía esperar y dejar pasar la tormenta. Pero cada hora de espera podría costarles la vida a los niños. Fue entonces cuando un sonido lejano cortó el aire, el ladrido de un perro. Un ladrido familiar. «Barth». Egor se arrojó contra la puerta. Al principio no vio nada bajo la cortina de nieve. Hasta que surgió una silueta oscura, corriendo hacia la casa. Barth irrumpió por la puerta, se sacudió la nieve del pelaje, lamió la mano de Egor y sin perder tiempo, volvió a ladrar, mirando hacia la puerta. «Vino a buscar ayuda», comprendió Egor. «Ya sabes dónde están los niños». Un minuto después, ya abrigados y con linternas, se enfrentaban de nuevo a la ventisca, Egor, Vera y Barth. Nikolai estaba herido, solo sería una molestia. El perro abrió el camino, girándose a cada momento para comprobar que los humanos no se perdían. El viento azotaba sus rostros con cristales de hielo, la visibilidad era cercana a cero, pero Barth los guió de manera segura alrededor de los agujeros cubiertos de nieve, evitando secciones donde el agua de deshielo acechaba debajo de la superficie helada. Vera avanzó con lo último de sus fuerzas, cada paso una batalla. El dolor en las costillas la atravesaba, pero la proximidad de sus hijos le daba energía. «Dania». Dasa repitió en voz baja, como una oración. Y Egor respondió como un juramento: «Ya vamos». «Espera». Hasta que entre el remolino blanco apareció una figura, una cabaña de caza, casi tragada por la nieve. Barth, que los había guiado incansablemente a través de la tormenta, se detuvo ante la puerta torcida. Se volvió hacia ellos y lanzó un ladrido imperioso, como diciendo: «Hemos llegado». Egor ayudó a Vera a subir los escalones helados. La puerta no estaba cerrada con llave, solo apuntalada desde dentro. Un empujón fue suficiente. En la penumbra calentada por el brasero moribundo de la chimenea, dos pequeñas figuras se abrazaban en un rincón. Daniil empuñaba una rama afilada, un arma infantil pero desesperada. «¿Quién está ahí?». Le temblaba la voz, pero no de miedo, de determinación. Vera dio un paso adelante. «Dania». «Dasa», fue todo lo que pudo decir. Un segundo de silencio prolongado como una eternidad. Luego un grito, un sonido de alegría tan primario que rasgó el aire. «Mami». Daniil arrojó la rama al suelo y se lanzó contra las piernas de Vera. Dasa vaciló como si no pudiera creer lo que veía, pero luego siguió a su hermano. Vera se arrodilló abrazándolos a ambos con una fuerza que parecía querer fusionarlos consigo misma, como si temiera que se los arrebataran nuevamente. «Mamá, sabía que nos encontrarías», dijo Dasa de repente con voz clara, aunque débil por el largo silencio. «No teníamos miedo porque Barth estaba con nosotros». Vera se alejó un poco mirando a su hija con incredulidad. «¿Estás hablando, Dasa?». «Querida, estás hablando de nuevo». La muchacha asintió, seria como un pequeño filósofo. Necesitaba estar callado cuando tenía miedo. Ahora no lo estoy. Aquella lógica infantil, dicha con absoluta convicción, hizo reír a Vera entre lágrimas. Egor miraba desde la puerta, sin atreverse a interrumpir ese momento. Se sentía parte de la escena y un extraño, un hombre que aún tenía que demostrar que merecía ser llamado padre. Daniil, ya más tranquilo en brazos de su madre, notó su presencia. «Nos salvaste en el bosque», dijo simplemente. «Gracias». Vera respiró hondo, preparándose para lo que vendría. «Niños, necesito decirles algo. Es muy importante». Les tomó las manos a ambos. «¿Recuerdas cuando hablé de ese hombre que? ¿Recuerdas a ese hombre que fotografió animales raros? El que descubrió nuevos hábitats para el tigre siberiano, ¿por quien llorabas por las noches?», preguntó Dasa ingenuamente. Vera vaciló y lanzó una rápida mirada a Egor. «Sí, querida, no te dije toda la verdad.
Este hombre, Egor Sokolov, no es solo mi amigo y colega. Hizo una pausa, como si las palabras pesaran más de lo que podía soportar. Los ojos de Daniil se abrieron, fijos en su madre. Luego lentamente se volvió hacia Egor y examinó su rostro con una intensidad que parecía buscar huellas de sí mismo. Dasa, por el contrario, reaccionó con inesperada espontaneidad. Soltó el abrazo de su madre, se acercó a Egor y le tendió la mano, como si fueran dos adultos en una primera cita. Hola, soy Dasa. Egor se arrodilló frente a ella y le estrechó con cuidado su pequeña mano. Encantado de conocerte, Dasa. Ella ladeó la cabeza y lo miró con franqueza infantil. Tienes ojos como los míos, Taigais. Y en esa simple frase había más aceptación de la que cualquier palabra adulta podría expresar. Por la noche, cuando la tormenta amainó un poco, Egor salió al porche de la cabaña a buscar leña del montón. Daniil, sin hacer ruido, lo siguió. ¿Puedo ayudar?, preguntó, evitando mirar a Egor. Por supuesto, respondieron, y en silencio comenzaron a apilar los troncos, trabajando en una quietud incómoda pero extrañamente acogedora. Finalmente Daniil se armó de valor. No sé cómo llamarte papá. No has estado presente en toda mi vida. Egor bajó lentamente la carga de leña y se enderezó, mirándolo a los ojos. Eso es justo, dijo. Y no te pido que me aceptes así, de repente. Sería injusto contigo. Daniil parpadeó, sorprendido por la respuesta. Egor continuó. Hace 5 años me acusaron de algo que no hice. Fui arrestado. No sabía que tenía hijos. No sabía que creciste sin mí en algún lugar. Si lo hubiera sabido, su voz se apagó por un momento. Habría hecho cualquier cosa por estar a tu lado. Mi madre dijo que eres una buena persona, murmuró Daniil, todavía inseguro. Que proteja a los animales de los cazadores ilegales. Lo intenté, respondió Egor simplemente. Y lo seguiré intentando. Y también intentaré estar a tu lado. No te estoy pidiendo que me aceptes ahora, Daniil. Solo danos la oportunidad de conocernos. El niño miró más allá del hombro de Egor, hacia la taiga cubierta de nieve. Egor, ¿es esto normal? Una ola de calor invadió el pecho del hombre. Egor, repitió sonriendo. Eso es genial. En Jarovsk, Nikolai Konstantinov, soportando el dolor en su hombro lesionado, estaba sentado en la redacción del periódico regional. Sobre la mesa, fotografías y documentos, los mismos que Vera había reunido para demostrar la inocencia de Egor. Esto es una bomba, dijo el editor, un hombre con un rostro marcado por el tiempo y la mirada aguda de quien lo ha visto todo. Si todo se confirma, no se trata solo de un escándalo de corrupción. Es un crimen ecológico a escala federal. Todo se confirmará, dijo Nikolai con seguridad. Tenemos firmas, sellos, fotografías de Ryazan Sep con cazadores conocidos. Y el intento de eliminar la expedición científica tampoco estará exento de pruebas. Al cabo de 1 hora, los documentos fueron enviados por fax a una publicación nacional y a un canal de televisión estatal. Al cabo de 3 horas, un equipo de periodistas se dirigía a la reserva del territorio de Taigi. Ryazan Sep se enteró de la filtración a través de un informante de la policía. Su rostro normalmente impasible se contrajo de furia. Empieza ahora, ordenó por teléfono. Sí, a pesar del clima. Derriba todo según lo planeado y luego prende fuego. No pueden quedar rastros. Cuando su asistente intentó argumentar que los residentes locales podían resistir, Ryazan Sep se rió cínicamente. ¿Quién les va a preguntar? Cuando la burocracia despierte, será demasiado tarde. Iré en persona. Colgó y se volvió hacia la ventana. Al otro lado del cristal brillaban las luces nocturnas de Karovsk, una ciudad de la que ya se había apoderado de gran parte. Taigi Krai sería la joya de su corona, un coto de caza de élite para aquellos para quienes la ley no existía. Y nada, ni un exconvicto, ni niños, ni acusaciones, lo detendría. Al amanecer, la nevada había cesado. Egor, Vera y los niños llegaron al pueblo, donde les esperaba una triste noticia. Ivan Demidov no había sobrevivido a sus heridas. Pero también había un motivo de alivio. Consiguieron hablar con Nikolai, quien les informó sobre los documentos enviados a la prensa. Pronto estará en todos los canales, dijo por teléfono.
Pero Ryazantsev no se rendirá tan fácilmente. Manténgase alerta. Egor ni siquiera tuvo tiempo de responder. Un cazador local irrumpió en la cabaña, jadeando. «Están talando el bosque», gritó. Dentro de la reserva. 2 equipos con motosierras y maquinaria. Y alguien prendió fuego a Medvedív Raspadok. Vera palideció. Están los nidos de pájaros en peligro de extinción, y la guarida de la tigresa con sus cachorros. Egor tomó una decisión instantánea. Vera, quédate con los niños. Voy a unir a la gente. Pero Daniil dio un paso adelante con firmeza. Voy contigo, dijo, su voz no tembló. Mi madre siempre decía que hay que proteger la naturaleza. Yo ayudaré. Egor quiso protestar, prohibirlo, pero en la mirada de aquel chico, su chico, había una determinación que le hizo asentir. Al mediodía, una treintena de personas se reunieron en el borde de la reserva, residentes locales, guardas forestales de los puestos vecinos e incluso estudiantes de secundaria de la escuela del pueblo. Armados con horcas, palas y palos, formaron una barrera humana, bloqueando el paso de las máquinas que devoraban la selva virgen. «Esto es una reserva federal», gritó Egor al jefe de los leñadores. «Cualquier deforestación está prohibida». «Tenemos autorización», respondió el hombre agitando un papel. «Firmado y sellado». «Es falso», dijo Egor. «Y eso lo sabes». Mientras discutían, apareció un helicóptero en el cielo. En él, los periodistas de la televisión central, los mismos a quienes Nikolai había enviado los documentos. Cuando las cámaras enfocaron la devastación ilegal, los trabajadores comenzaron a apagar las máquinas. Nadie quería verse atrapado en una operación criminal. En ese momento, una columna de humo se elevó desde Medvedív Raspadok. Egor, dejando que los periodistas filmaran el equipo abandonado, dirigió parte del grupo para apagar el incendio que se estaba gestando. Daniil no se alejó ni un solo momento, ayudando a llevar agua y arrojando tierra a las llamas. Su rostro, manchado de hollín, brillaba con pura determinación, esa que tienen los niños únicos cuando aún no saben cómo lidiar con el mal. «Mirar», gritó uno de los guardias, señalando la pendiente. Entre el humo se movían sombras, animales del bosque que huían del fuego. En un instante, entre los árboles, algo pequeño y brillante brilló. «Un cervatillo», exclamó Daniil. «No podrá salir». El camino estaba bloqueado por una banda de llamas. Los adultos dudaron, evaluando el riesgo, pero de repente Dasa se escabulló entre la multitud, los había seguido sin que nadie se diera cuenta. «Barras», llamó con voz clara. «Ve a buscarlo». El husky movió las orejas como dudando de lo que estaba escuchando, pero algo en el tono de la chica le hizo obedecer. Se lanzó entre el humo, esquivando las lenguas de fuego con agilidad. Durante unos angustiosos minutos, todos contuvieron la respiración. Entonces, entre el humo apareció Bars, empujando con el hocico a un cervatillo tembloroso y desorientado. Los guardaparques corrieron a ayudarlo, envolviendo al animal en mantas. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó Egor, atónito. Al mirar a su hija, Egor vio que Dasa se encogía de hombros con la naturalidad de una niña. «Acabo de preguntar», explicó como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Bars lo entiende todo». Sus ojos reflejaban la misma certeza que vio en Daniel, pero suavizada por una sabiduría intuitiva, casi ancestral. De repente Egor sintió un calor en el pecho, una oleada de orgullo por aquellos dos seres tan diferentes y al mismo tiempo, tan extraordinarios. Era como si, en esos momentos de caos, revelaran una fuerza que él mismo había olvidado que existía. Al caer la noche, las llamas finalmente fueron controladas. Egor observó a Daniel, cubierto de hollín, cargando cubos de agua junto a los adultos con una determinación que no correspondía a su juventud. El pequeño rostro del niño estaba marcado por el humo, pero sus ojos brillaban con la misma terquedad indomable que Egor reconoció en sí mismo cuando era niño. En un momento el niño casi se puso en peligro y corrió para ayudar a los guardias a rescatar a los animales bebés de un área asfixiada por el humo. Egor lo interceptó a tiempo, sujetándolo firmemente por los hombros. «No puedes», dijo con voz intransigente. «Es demasiado peligroso». «Pero hay un animal ahí», protestó Daniel con los ojos ardiendo de frustración. «Se van a asfixiar».
Esos ojos testarudos, tan parecidos a los suyos, lo miraron con una intensidad que lo hizo retroceder. Por primera vez, Egor sintió el verdadero peso de la paternidad, no como una carga, sino como un privilegio. No era solo sangre lo que los unía, era algo más profundo, una conexión forjada en el fuego de aquellos días. Mientras los periodistas grababan imágenes que pronto serían difundidas en todo el país, todavía quedaba una tarea pendiente. Al regresar al pueblo, Egor notó un auto negro estacionado al costado de la carretera, junto al bosque. Al lado del vehículo una figura que reconocería entre miles, Víctor Raya-Zantsev, impecable como siempre, con el mismo rostro bien cuidado, postura segura y abrigo caro que nunca parecía envejecer. Sabía que vendrías, dijo Riazantsev, con una sonrisa que parecía un arma. Siempre fue un idealista predecible. Y tú siempre fuiste un cobarde detrás de una máscara, respondió Egor sin rodeos. Pero antes lo disimulo mejor. Riazantsev rió con un sonido seco y calculado. No pretendas ser un santo, Egor. Todos tomamos decisiones. Elegí dinero y poder. Elegiste pájaros y animales. Hizo una pausa teatralmente. ¿Quién de nosotros, después de todo, era más práctico? El que puede mirar a sus hijos a los ojos sin vergüenza, respondió Egor sin pestañear. Algo tembló en la mirada de Raya-Zantsev. Era difícil saber si era envidia o arrepentimiento. Siempre pensaste que podías cambiar el mundo con tus fotos, murmuró con un tono amargo que no casaba con su postura habitual. Mientras que yo realmente lo cambié con acciones, con dinero. Dudó como si luchara contra palabras que no quería decir. Sabes, a veces te envidiaba. Esa integridad tuya, o lo que sea. Siempre supiste quién eras y qué querías. Su voz se apagó. Simplemente agitó la mano como si descartara su propio pasado. Puse en prisión a un hombre inocente. Intenté matar una expedición científica. Casi destruí a tus hijos. Se encogió de hombros. Costos empresariales, como dicen. Para mí fue algo personal, dijo Egor en voz baja. Fue entonces cuando aparecieron en la carretera dos vehículos de la milicia y un coche con el emblema del Ministerio de Ecología, levantando polvo. Raya-Zantsev tensó los músculos y movió los dedos a los costados. ¿Qué es eso?, preguntó aunque ya sabía la respuesta. Lo que usted llama costos comerciales, respondió Egor sin quitarle los ojos de encima. Se le acusará de deforestación ilegal, caza depredadora, falsificación de documentos e intento de asesinato. Tenemos todos los documentos que Vera reunió, y las declaraciones de los testigos. El rostro de Raya-Zantsev se endureció cuando los agentes se acercaron esposados. Él no se resistió. Simplemente le dio a Egor una última mirada, una mirada que por primera vez, no era de desprecio, sino algo cercano al respeto a regañadientes. Si este caso despertó su interés en historias reales de coraje, justicia y las batallas silenciosas que dan forma a los destinos, nuestro canal es el lugar adecuado para usted. Aquí cada narrativa es una ventana a vidas que han enfrentado pruebas extremas, ya sea la lucha de un solo hombre contra un sistema corrupto, como Egor, o la resistencia de aquellos que se niegan a doblegarse ante la injusticia. Al final de este vídeo encontrarás una lista de reproducción completa con todas nuestras historias, organizadas para que puedas explorar todo, desde los perfiles más inspiradores de personas que convirtieron el dolor en fuerza, hasta historias de amor que desafiaron límites aparentemente insuperables. Cada uno de ellos conlleva lecciones sobre resiliencia, elecciones y el peso de las consecuencias. Asegúrese de registrarse para seguir las nuevas investigaciones y resultados que están por llegar. Porque al final del día son estas historias de derrota o triunfo, las que nos recuerdan, detrás de cada decisión, hay un precio que pagar. Y detrás de cada batalla, una verdad esperando ser revelada.